Ha pasado un año ya desde el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, y después de usarla prácticamente desde el primer día, creo que ya tengo una opinión bastante clara. No todo ha sido perfecto. Hay cosas que Nintendo hizo increíblemente bien, pero también decisiones que siguen siendo difíciles de entender. Así que, si estás pensando en comprar una Switch 2 o vienes de una Switch original y todavía no sabes si vale la pena actualizarte, quédate hasta el final, porque te voy a contar mi experiencia con total honestidad. Y antes de empezar, una aclaración importante, no soy un fanático de Nintendo, desde hace años mi plataforma principal es la PC, y siempre he visto a Nintendo más como un ecosistema secundario, precisamente por eso creo que puedo hablar de ella con bastante objetividad. Así que sin más, vamos con la reseña. Voy a empezar por lo que probablemente todos quieren saber, ¿realmente se nota el salto de potencia? Y la respuesta corta es sí. Aunque en esta ocasión Nintendo dejó de lado la pantalla OLED, la calidad de imagen sigue siendo muy buena y el aumento de rendimiento se nota prácticamente desde el primer juego. Uno de los mejores ejemplos es Pokémon Púrpura, que recibió una actualización gratuita para correr a 60 FPS, algo que hacía muchísima falta y que mejora por completo la experiencia. No he probado títulos como Resident Evil Requiem o Cyberpunk 2077 porque, siendo sinceros, para ese tipo de juegos prefiero usar mi PC, pero si la Switch 2 será tu única consola, puedes estar tranquilo, porque los juegos de nueva generación tienen un rendimiento bastante digno. Toda esa potencia tiene un precio, la batería te durará menos, especialmente jugando a títulos exigentes en modo portátil. En cuanto al diseño y ergonomía de la consola, aquí es donde Nintendo más me sorprendió, y esto es algo que ningún video transmite realmente. La Switch 2 enamora cuando la tienes en las manos. Antes de comprarla, pensé que el cambio desde la Switch original no iba a sentirse tan grande, pero estaba completamente equivocado. Se siente más sólida, más premium y muchísimo más cómoda, que en mi caso, de no haberla tenido en mis manos antes, no la hubiese comprado. Otro enorme acierto fueron los nuevos Joy-Cons magnéticos. Quienes tuvieron una Switch original seguramente recuerdan lo incómodo que podía hacer separar los Joy-Con con esos pequeños botones que se atoraban. Ahora basta con presionar un botón y listo. Además, puedes sujetar la consola por un Joy-Con sin sentir que se va a desprender, por si alguien se lo preguntaba. También mejoró muchísimo el soporte trasero. Por fin tenemos una base ajustable con varios ángulos, dejando atrás ese pequeño pedazo de plástico que tenía la Switch original y que parecía romperse con solo verlo. Eso sí, desde el primer día yo les recomiendo comprar una mica de cristal, una funda y protecciones para la consola. Más adelante les explicaré por qué. Uno de los mayores aciertos de Nintendo fue mantener la compatibilidad con prácticamente todo el catálogo de la Switch original. En mi caso, todos mis cartuchos funcionaron sin ningún problema. Eso significa que, además de los nuevos lanzamientos, tienes acceso inmediato a casi 10 años de juegos. Y si vienes de una Switch original, la transición es muy sencilla. Puedes transferir tus partidas guardadas, conservar tus compras digitales y seguir utilizando prácticamente toda tu biblioteca. En pocas palabras, la Switch 2 se siente como una Switch en esteroides. Eso sí, si utilizabas una micro SD de la Switch original, ve despidiéndote de ella, porque ahora necesitas una micro SD Express especial para Nintendo Switch 2. Otro apartado a destacar es el paquete de expansión. Además del juego en línea y el Game Chat, ahora tenemos acceso a los juegos de Nintendo GameCube, gracias al aumento de potencia de la consola. Contamos con el catálogo ya conocido, desde Game Boy, Game Boy Advance, NES, Super NES, Nintendo 64 y ahora recién incorporadas la GameCube y la Sega Genesis. Tal vez no es el catálogo retro más grande del mundo, pero aún así tienes acceso a buenas joyas, tales como Wind Waker, Luigi's Mansion, Ocarina of Time, entre otros. El pase de expansión vale completamente la pena, pero en mi recomendación sí compartes el plan familiar con amigos, porque el precio individual es bastante elevado. Y hablando de precios, aquí llega una de las cosas que menos me gustan. Nintendo sigue siendo Nintendo. Las ofertas siguen siendo escasas y los juegos nuevos no son precisamente baratos en las tiendas oficiales. Mi recomendación es comprar usado o en otras tiendas. La mayoría de mis juegos los conseguí de segunda mano y termino ahorrando muchísimo dinero. Eso sí, si compras en Marketplace es una ruleta, a veces encuentras muy buenas ofertas y otras veces la gente parece publicar con medio cerebro activo. Y siguiendo con la línea en cuanto a los precios, entramos en los paquetes de mejora. Algo que no me termina de convencer son paquetes de mejora para algunos juegos. Ya habíamos mencionado a Pokémon Púrpura y Escarlata, que recibieron una mejora gratuita, pero otros como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom requieren pagar un extra para desbloquear las mejoras de resolución y rendimiento. Sí, puedes seguir jugando la versión original sin problemas, pero cuesta entender por qué algunos juegos reciben mejoras gratis y otros no. Bien, ahora entenderán por qué les recomendé comprar protecciones para la consola. La pantalla se raya con mucha facilidad. De hecho, yo terminé con 2 rayones porque en algún momento había leído que según tendría una protección de zafiro. Fue un error mío, así que si compras una Switch 2, ponle una mica desde el primer día. También te recomiendo colocar protectores en los sticks de los Joy-Cons, porque las gomas tienden a desgastarse bastante con el uso. Me pasó especialmente en la goma izquierda.
Fuera de eso, el cuerpo de la consola transmite bastante confianza y el acabado mate se siente muy premium, y hasta el momento no he tenido drift en mis Joy-Cons. Punto para Nintendo esta vez. Un punto muy importante es la carga de la batería. Una carga completa suele tardar aproximadamente hora y media, considerando el modo portátil y que esté conectada directamente. Ya en el modo dock tarda muchísimo más, precisamente para preservar la batería mientras está conectado. Además, Nintendo añadió una opción para limitar la carga máxima y cuidar la salud de la batería, algo que recomiendo activar desde el primer día. En cuanto a la autonomía, con títulos no tan exigentes suelo obtener entre hora y media a 2 horas de juego continuo. Obviamente depende del brillo, la vibración y del juego que estés ejecutando. En mi caso, las pruebas las hice con Pokémon Champions, Smash Ultimate y Mario Kart 8, obteniendo resultados bastante similares. Y bueno, después de un año, puedo decir que la Nintendo Switch 2 cumplió con lo que esperaba. No es una revolución, pero sí es una evolución muy bien hecha. Corrige muchos de los problemas de la Switch original, mejora el rendimiento, mantiene la compatibilidad con prácticamente todo el catálogo y hace que la experiencia portátil sea mucho más agradable. ¿Tiene sus defectos? Sí. Los juegos siguen siendo caros, los paquetes de mejora son discutibles, la batería sigue siendo limitada y la pantalla necesita protección desde el primer día. Pero aún así, si ya tienes una Switch 1 y juegas con frecuencia, creo que el salto vale completamente la pena. Y si nunca has tenido una consola de Nintendo, sinceramente creo que este es el mejor momento para entrar a su ecosistema, porque desde el primer día tendrás acceso a casi 10 años de juegos, grandes exclusivos y un catálogo de terceros que por fin empieza a sentirse competitivo. Y ahora, cuéntame tú, ¿ya tienes una Switch 2 o todavía sigues con la Switch original?